¿cómo estás? ¿Qué tal, Jimena? ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal? ¿Cómo están del otro lado? Muy bien. Bienvenidos, acá estamos en una nueva edición, como bien dijimos, de Archivo Local, todos los martes, recorriendo toda la historia de la región, aquellas curiosidades, aquellos datos, aquellas perlitas que muchos no sabían y otros sí, pero bueno, Exacto. nosotros vamos a refrescar la memoria un poco para que todos nos instruyamos en el lugar en el que vivimos, Muy que bien. es la zona oeste. Hoy vamos a hablar de una historia que tiene que ver un poquito con un hecho de actualidad que sucedió ayer, que es cuando recibió la visita el presidente Javier Milei del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Paul Blesent, de Donald Trump, ¿no? Que se reunió con él y con el ministro de Economía, Luis Caputo. Sí. Así que hoy vamos a traer como un hecho similar tuvo incidencia, sin pensarlo, sin que muchos lo recuerden, en la zona oeste. En el oeste. Exactamente. Y más precisamente en la localidad de Merlo, en el lado norte de la localidad de Merlo. Tenemos una foto para presentar al protagonista, El protagonista de esta historia. Ahí lo vemos, ¿no? ¿Quién es? No es una cara muy conocida, Por digamos. eso, sí, nos lo presenta Juan. Se llama Paul O'Neill y para el año en el que vamos a hablar de este hecho, que es el 2002, era el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Mira pero vos. bajo la presidencia de George Bush, la primera presidencia después fue reelecto. Exactamente. Ahora lo vemos a Paul O'Neill. Recordemos, año 2002, estamos hablando del año posterior al accidente de las Torres Gemelas, el atentado de las Torres Gemelas, como todos bien conocimos. Estamos en una época en donde la seguridad global era muy convulsionada. Sí. Estaban todos muy paranoicos con el tema del terrorismo. Entonces la visita de los funcionarios a distintas partes del mundo, sobre todo Estados Unidos, era un tema bastante, digamos, de una logística demasiado impresionante, ¿no? Estaba redoblar todos los esfuerzos para mantener la seguridad de todos ellos. Y en el ámbito local estábamos en uno de los peores años de la historia argentina, el 2002. Recordemos el posterior al estallido del 2001. Exactamente. Muchos recuerdan el 2002 como un año muy fuerte, muy sufrido. De supervivencia. Exactamente. Recordemos que en ese año se llevó el dólar del 1 a 1 a 3 pesos, lo que supone una devaluación del 300%. No es que de 1 a 3 no parece nada, pero en términos porcentuales era un montón. Un golpe fuerte. Hubo una golpe de recesión muy fuerte, de devaluación de la moneda todavía más. Entonces, bueno, era todo mucho más complicado en esa época que hoy en día, que sigue siendo complicado, pero ahí era todavía peor. Claro. ¿No? En ese contexto, el señor Paul O'Neill tuvo una reunión con el que en ese momento era el presidente Eduardo Duhalde, presidente interino. Exactamente, hasta las elecciones de 2003, donde buscaba realizar una serie de inversiones. Ya lo vemos a Paul O'Neill con el señor George Bush de fondo. Sí, ¿no? qué jóvenes. Claro, que jóvenes, exactamente. Bueno, estaba joven, no me hagas montoncito. No, estaba joven, exactamente. 2002, recordemos, ya existían las fotos a color, no era nada raro. Siglo XXI estábamos hablando, exactamente. Que yo monotributista. Estamos hablando de siglo XXI, como vemos. Y entonces el señor Paul O'Neill realizó una gira en Latinoamérica para ver en qué países podía destinar unos fondos para determinadas cosas. Claro. Como ahora. Lo mismo que ahora. Y uno de los puntos de Latinoamérica que eligió para visitar era Argentina y principalmente el Gran Buenos Aires. Primero fue a una escuela técnica de Don Torcuato en zona norte, luego a una fábrica de Villa Urquiza. Y por último, claro, terrible. Por último, el 7 de agosto de 2002 fue cuando se presentó en la localidad de Merlo, en el lado norte de la localidad de Merlo. Recordemos, en ese momento era el intendente Raúl Otacé. Era el segundo año de su primer mandato y en el lugar al que fue era un comedor, principalmente el Jardín Comunitario Materno Infantil número 1104 de la provincia de Buenos Aires, que ahí lo vemos porque hoy en día no funciona más, sino allí está la unidad sanitaria número 34 del barrio argentino. Este es el lado norte de la localidad de Merlo. Cerca de ahí queda la cancha de Argentino de Merlo, que es el estadio, ahora no recuerdo bien el nombre, pero creo que no, el argentino está cerca del de Buen Aire, no, es el... Sí, creo que es el Camino del Buen Aire y el Río Reconquista. Claro, sí. Justo en el límite con el partido de Moreno. Sí, exactamente. Rivera. Del Rivera. Claro, de Buen Aire del otro lado. Perfecto. El Camino a la Rivera. Creo que se llama Diego Armando Maradona, que le cambiaron el nombre. Sí, puede ser, algo así. Sí. Me parece que exactamente, es el Camino a la Ribera, ahora llamado Diego Armando Maradona. Perfecto. Puntualmente, este jardín está ubicado en la esquina de Donato Álvarez y Perdiel. Sí. Y hoy en día allí funciona, como vemos, la unidad sanitaria número 34.
1984. El señor Poronil había tenido la idea de visitar este jardín materno-infantil comunitario, ¿no? Para hablar con los chicos, para hablar con las maestras, ¿no? Y para hacerse presente, para decir... Decime que hablaba español. Mira, me sacaste el pensamiento de la cabeza. Bueno, este era un sentimiento bastante encontrado, porque obviamente se desplegó un gran operativo de seguridad con la policía bonaerense, que llegó efectivos de la policía montada, de patrulleros, llegó un helicóptero, todas las fuerzas, todo para preservar la seguridad de este hombre, que recordemos era una calle de tierra. Entonces, imagínate, tenés todo un despliegue con helicópteros, con caballos, con infantería, con patrulleros, con todo lo que se te ocurra para preservar la seguridad de este hombre, sumado al servicio secreto de los Estados Unidos. Bien. Claro, que era recordemos, la guardia de los funcionarios del Poder Ejecutivo del país norteamericano. Claro. Entonces este tipo se hizo presente allí y se fue a jugar con los nenes, ¿no? Habló con las maestras, habló un rato. Uno de los nenes le dijo que tenía el pelo como su abuelo. Claro, ahí estamos viendo fotos. Mirá, ahí estamos viendo. Esa es la única foto que todavía queda de ese momento. Fue tomada por el diario Página 12. Se ve, como vemos, muy borrosa porque en ese momento era diario papel y no fue digitalizada. No hay foto digital. Bien, exactamente. Impecable, sí. Ahí lo vemos al señor Poronil con las maestras de fondo, con uno de los nenes con buzo y otro también con el guardapolvo. Recordemos que era agosto, pleno invierno, hacía mucho frío. Los nenes no tenían nada y el tipo tampoco, porque el tipo no hablaba español. No, claro, olvídate. Tenía un traductor que decía esas cosas, pero hablaba con los nenes como si fuera, no sé, como si fuera sus nietos, sus sobrinos. Se puso a jugar. Se puso a jugar, ahí lo veíamos jugando un juego de mesa, estuvo sentado con ellos un rato, tomó la merienda, no sé, jugó juegos de mesa, habló con las maestras. Un mate cocido. Exactamente, tomó unos mates, charló con ellas y bueno, se sacó esa foto para la posteridad para decir, yo estuve acá. Miren qué emblemática. Y luego, después de ese hecho, después de esa charla que tuvo, le dijo a una de ellas, a una de las maestras, que era el día que más había disfrutado de su visita a la Argentina. Mirá se había pasado muy bien con los nenes, ¿no? Vemos al señor Poronil como en el oeste se la pasa bien. Claro, se la pasa bien, exactamente. Más si venís con custodia. Y con el servicio secreto, con todos los roperos, con todos los intercomunicadores, esas cosas que nadie sabía. Inteligencia pura. Exactamente. Fue también como se montó un operativo como de distracción para decir que en realidad Poronil iba al hospital Eva Perón, que queda del otro lado de la vía, pero en realidad había ido a este jardín comunitario en el lado norte de la localidad de Merlo, principalmente en el barrio Argentino. Pasaron 35 minutos, él se fue y nunca más volvió a la Argentina. ¿Pero llegó un mango algo? Pero llegó un mango y es una gran pregunta. Habría que ver si finalmente ese viaje valió la pena y depositó alguna serie de dinero, ¿no? Algún préstamo en ese jardín que ya no existe más y hoy en día funciona una unidad sanitaria. Quizás se mudó el jardín. Claro, quizás también, se mudó, quizás está en otro lado. Pero bueno, así es como una vez un funcionario de los Estados Unidos, uno de los hombres que en ese momento era el más poderoso del mundo, visitó la zona oeste y más precisamente Merlo. Impensado. Exactamente. Unos datos para agregar es que una de las maestras que estuvo en ese encuentro describió al hombre como muy paternal y muy amistoso con los niños, que le gustaba bastante jugar con todos porque ellos. No tenía por qué sentarse a jugar con los nenes. Claro, podía solamente mirar y mirar por arriba y decir, mira, qué lindo. No, pero lo sentó en una de sus piernas, charló un rato y bueno. Así fue la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos a ni más ni menos que la localidad de Merlo. Merlo. Es terrible como el oeste atrae gente importante. Claro, es un imán. Exactamente. Recordamos cuando vino Walt Disney en su momento. Claro. Otra figura destacada de Estados Unidos y ahora tuvo uno de los hombres más poderosos del mundo en su momento, que vino a un comedor del barrio argentino. Excelente. El príncipe también recuerdo que vino. Y así tenemos una visita más. Una visita más, una estelaridad más al oeste. Como siempre, agradecidos, Juan, por enriquecernos las mañanas. Así es, Juan. Estos datos del oeste que, por supuesto, desconocíamos. Claro. Así que bueno, quédense que tenemos todavía mucho más programa y vos, si no pudiste, querés volver a ver todo lo que nos viene a contar Juan todos los martes, entra a nuestro canal de YouTube y ves una playlist de archivo local y ahí están todos los más de 20. Claro, más de 20, casi 30. Sí, claro. De todos los programas, ahí tienen las fotos para los que están escuchando por radio, tienes las fotos con todas las ilustraciones y todos los lugares a los que nos referimos en esta cosa. En Vivielo Este Diario también tenés una nota con todo esto que contó Juan hoy. Muchas gracias, Juan, como siempre. Gracias, Juan. Quédense que tenemos más programa, no se vayan.